Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el equipo de Bermejo Serna, Domenico Mar y de Fernández Ábrica, Fernando Naín, con la práctica 11, módulo de sensor de detección del latido cardíaco. Una disculpa por lo rústico de nuestra portada, de todo en realidad, dado que el sistema solamente nos permite, pues básicamente grabar una sola pantalla a la vez, tuvimos que recurrir a esto. Así que antes de seguir viendo el circuito, vamos a revisar un poquito de el código. En este caso, como les menciono, como solamente puedo grabar una pantalla a la vez, elegí copiar y pegar el código final en esta pantalla, así que vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Primero tenemos la definición de las librerías y de nuestra configuración global. Tenemos la Use Arduino Interrupts True. ¿Esto que nos va a permitir? Nos va a permitir interrupciones en el procesador que nos van a ayudar a poder detectar los tiempos, importantísimo para poder calcular los latidos por minuto. Después tenemos una biblioteca llamada Pulse Sensor Playground, que es específica para el simulador que estamos utilizando de latido cardíaco. Tenemos una constante de el cable que vamos a utilizar para nuestra recepción de datos, el análogo 0, una constante para el pin que vamos a utilizar para nuestro LED de retroalimentación visual, que es el número 13, y el threshold o el límite en cuanto al valor que va a poder detectar en bits como el pico de nuestra señal. Es decir, si yo pongo el threshold más bajo o más alto, va a durar más la detección del pico de la señal. ¿Por qué? Porque imaginémonos que hace un movimiento así, ¿no? Sube, 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 y digamos que aquí está el threshold que yo coloqué. Hasta que pase ese nivel, va a poder marcarlo como un latido. Mientras no llegue a ese nivel, no. Y mientras se mantenga por encima de ese nivel, sí. Entonces es jugar un poquito con ese threshold, porque no todos los latidos cardíacos son iguales, no todas las simulaciones son iguales, y eso nos va a poder definir los puntos que vamos a estar detectando constantemente. Después tenemos el setup general, la comunicación con el Arduino a 9600 vatios, un pulse sensor, una disculpa, den un segundo, un pulse sensor analog input que se va a llamar el pulse wire, que es como ya definimos antes el puerto que vamos a utilizar para la recepción de datos, el blink on pulse que va a ser el parpadear según el pulso que estemos recibiendo en el pin número 13 que ya les había mencionado, el threshold que ya habíamos definido y un catch se podría llamar así, donde nosotros hacemos una configuración de que si hay comunicación con el Arduino, se va a imprimir la palabra de sistema iniciado. Y en la parte de aquí arriba podemos verlo como al inicio de la simulación si se imprimió esa palabra, por lo cual se realizó una conexión exitosa. Después tenemos el loop que se va a estar repitiendo y que va a ser el encargado de tomar todas nuestras mediciones de latidos por minutos. Lo primero que tenemos es if pulse sensor saw start of beat. ¿Que esto a qué se refiere? Que la librería analiza la curva de la señal que estamos recibiendo y si detecta que la curva sube de repente, la función devuelve un sí o devuelve un valor de true y se entra dentro de este bloque. Una vez dentro de este bloque, guardamos una variable llamada myLPM o mis latidos por minuto de valor entero, los cálculos matemáticos que realiza la librería por su propia cuenta, donde mide el tiempo entre el latido actual y el latido anterior y lo convierte a latidos por minuto, LPM, BPM, como más gusten llamar. Ahora, también tiene una definición como para borrar datos basura, ya que si nosotros no tuviéramos ningún latido antes o tuviéramos latidos después que son incongruentes, pues hacemos como un pequeño filtrado manual, ¿no? Donde si los latidos por minuto son menores a 30 o son mayores a 200, no va a entrar dentro de este bucle, porque solamente entran los que son mayores a 30 y menores a 200. Una vez entramos dentro de estos valores, imprimimos el valor en latidos por minutos actual, que sería la variable myLPM que ya definimos anteriormente. Ahora sí podemos observar un poquito más el circuito a fondo durante su funcionamiento. Como pudimos ver, aquí pues tenemos todos los valores. Empezamos más arriba, empezamos en unos 70 y fui bajando el potenciómetro hasta llegar a esta estabilidad de 46. Ahora, ¿qué pasa con el filtrado que mencioné anteriormente? Sería lo único que falta de visualizar. Por ejemplo, aquí no está recibiendo ningún pico, ninguna subida, ninguna bajada por el valor tan bajo del potenciómetro. Y no estamos imprimiendo nada tampoco. Nos podemos ir hacia arriba y como no hay ninguna impresión no me baja la terminal. Sin embargo, si yo regreso de nuevo al valor alrededor de donde estaba, va a volver a imprimir y yo puedo mover otra vez la terminal y una vez que imprima podemos ver que baja. Sin embargo, este mismo tiempo que hubo de espera entre ambos latidos
va a modificarlo hasta que se empiece a promediar de nuevo y podamos regresar a nuestro valor estable o nuestro valor similar al que ya teníamos anteriormente. Y eso sería un poquito de todo. Claro que esta aplicación sería diferente en la vida real y tendríamos que tener un poquito más de cuidado con los diodos emisores de infrarrojo y los receptores de infrarrojo y hacer un acople adecuado y una amplificación para poder detectar estas señales. Sin más que añadir, muchas gracias y esto fue todo. Bueno, también aquí podemos ver el LED y esta es la terminal a la que estamos conectando. Ahora sí, eso fue todo. Disculpen que esto tenga que ser grabado con el celular, es un adendo a la práctica que acabamos de subir, porque me acabo de dar cuenta que, como les mencionaba, solamente se graba una pantalla a la vez y como la terminal técnicamente cuenta como otra pantalla, pues no fue efectivo. Entonces, aquí podemos ver cómo empezamos desde la parte de arriba, lo que les mencionaba, que empezamos con un pulso de valor alto y a medida que fui bajando el potenciómetro se fue bajando el valor. También por aquí podemos ver en un momento el momento donde yo pausé nuestro... bueno, vamos a realizarlo de nuevo, ¿no? Para que se pueda observar claramente. En el que yo bajo del todo nuestro potenciómetro y se detiene completamente la impresión. Puedo moverme libremente sin que me baje, sin que me suba. Puedo quedarme aquí. Y la normalización que sucede es la siguiente. Podemos verlo aquí como pasamos de 46, fue la pausa, y cuando lo retomé, tomó 44, 45, 45, hasta que se volvió a regular los 46 más adelante. De hecho, esto lo podremos ver si lo vuelvo a subir aquí, y ya me va a regresar automáticamente a la terminal una vez que imprima. Lo podemos ver aquí perfectamente. Eso sería todo, una disculpa.